A varios miles de años luz de la Tierra existe un infierno ardiente. La superficie de una estrella pequeña es tan abrasadora que su calor vaporiza cualquier cuerpo celeste en las proximidades del espacio. Arde tan ferozmente que apenas mantiene su forma. Este objeto está a punto de explotar y la explosión va a producir una llamarada increíblemente potente. Se han descubierto tan pocos objetos de este tipo que se pueden contar con los dedos. Única y peligrosa, WR102 es la estrella más caliente del universo. Las temperaturas en el interior de cualquier estrella son increíblemente altas. No es de extrañar, ya que la síntesis termonuclear, es decir, la principal fuente de energía de todas las estrellas, solo puede tener lugar en estas condiciones extremas. Cuando dos átomos de hidrógeno se fusionan, producen un átomo de helio y liberan un electrón y varios neutrinos. Además, se libera una gran cantidad de energía durante el proceso. Sin embargo, la fusión hidrógeno-helio no es el único proceso que calienta las estrellas. A temperaturas más altas, el litio, el carbono o el oxígeno pueden participar en las reacciones. En este caso, se forman núcleos de elementos pesados como el azufre, el magnesio o el fósforo. Tienen una carga mayor y se repelen con más fuerza. Se necesita mucho más energía para vencer esta resistencia. Cuando una estrella de la secuencia principal quema la mayor parte de su reserva de hidrógeno, comienza a expandirse y a enfriarse, convirtiéndose en una gigante roja. Su combustión se apoya durante algún tiempo en reacciones termonucleares para convertir el helio en carbono y oxígeno. Pero cuanto más ligera sea la estrella, más corto será este tiempo. Finalmente, la estrella se vuelve inestable y se desprende de su envoltura exterior, convirtiéndose en una supernova. Y en su lugar queda una enana blanca. Ya no contiene el combustible necesario para la reacción termonuclear y sin una fuente de energía se ve obligado a enfriarse gradualmente. Sin embargo, si la masa de la estrella supera un determinado límite, la fusión pesada puede convertirse en la principal fuente de energía incluso después de que se agote el hidrógeno. Estos cuerpos celestes se denominan estrellas Wolf-Rayet. Esta clase de objetos espaciales fue descubierta en 1867 por los astrónomos franceses Charles Wolf y Georges Rayet. A los científicos les llamaron la atención las líneas de emisión anormalmente brillantes de elementos pesados en los espectros de estas estrellas. La estructura interna de estos insólitos cuerpos celestes se explicó mucho más tarde. Generalmente, las estrellas de esta clase representan luminarias pesadas, bastante pobres en hidrógeno y están en etapas finales de su evolución. Las estrellas Wolf-Rayet son extremadamente raras. Solo se han descubierto unos pocos centenares de estas luminarias en nuestra galaxia. Se supone que la Vía Láctea no contiene más de 2000 cuerpos celestes de esta clase. Las estrellas de Wolf-Rayet se subdividen en tres secuencias principales dependiendo del elemento predominante en el espectro: nitrógeno, carbono y oxígeno. Cada uno de ellos, a su vez, se subdivide en varios tipos. Y es a la secuencia espectral de oxígeno a la que pertenece la estrella más caliente del universo estudiado. El cuerpo celeste que ahora se conoce como WR102 fue descubierto en 1971. Al principio se confundió con el análogo óptico de la fuente de rayos XGX3+1. Sin embargo, observaciones posteriores revelaron que se trataba de dos objetos completamente diferentes. Según los datos adquiridos, gracias al análisis espectral, la estrella descubierta presentaba líneas de oxígeno inusualmente brillantes en su espectro de radiación. Así, en 1982, WR102 y otras 4 estrellas brillantes se convirtieron en las primeras en formar una nueva clase.
El análisis espectral mostró que la temperatura de la superficie de la estrella alcanza más de 210.000 Kelvin. Esto hace que el WR102 sea aproximadamente 36 veces más caliente que nuestro Sol. La luminosidad de este objeto tan abrasador es increíble. Se calcula que es más de 380.000 veces la del Sol. La distancia de WR102 es de aproximadamente 10.000 años luz. El objeto se encuentra en una parte del cielo que pertenece a la constelación de Sagitario. Sin embargo, a pesar de su enorme luminosidad, es imposible notarlo a simple vista, ya que la estrella está demasiado lejos de nosotros. WR102 pertenece actualmente a la rarísima clase estelar WO2. Al contener grandes cantidades de oxígeno y casi nada de hidrógeno, depende principalmente de la fusión de núcleos pesados de elementos como el neón, el carbono y el oxígeno como fuentes de energía. Hasta la fecha, solo se han descubierto 9 objetos de este tipo, 4 de ellos situados en la Vía Láctea y los otros 5 en otras galaxias. Hay 2 factores que hacen que las estrellas de la secuencia espectral de oxígeno sean raras. En primer lugar, hay muy pocas estrellas Wolf-Rayet, porque solo las estrellas con una masa no inferior a 40 masas solares son candidatas potenciales a convertirse en ellas. En segundo lugar, esta clase representa la etapa final de la evolución de las estrellas de este tipo. La etapa puede durar entre 1000 y 10.000 años, que son simples segundos en términos astronómicos. Siendo de dimensiones comparativamente modestas, WR102 es en particular una estrella bastante densa, con un radio que solo mide el 58% en relación al Sol. Su masa, en cambio, se estima de 15 a 18 masas solares. Se cree que su nacimiento llegó a pesar entre 40 y 60 masas solares. Aún así, la alta temperatura y las fuertes reacciones químicas en el interior de la estrella provocan un viento estelar excepcionalmente potente cuya velocidad de las partículas supera los 5.000 kilómetros por segundo. WR102 tarda solo unos meses en perder una masa terrestre de material a causa de su viento estelar. A este ritmo de emisión de partículas, la estrella va a perder una masa solar de material en el transcurso de 10.000 años. No hay planetas que orbiten alrededor de WR102, pero está envuelto en una envoltura de gas. Al no ser densa y estar expuesta a la potente radiación ultravioleta y a los fuertes vientos estelares, la envoltura se contrae y se ioniza, lo que sostiene su elaborada estructura de protuberancias y arcos alrededor de la estrella. Según una teoría propuesta, la nube de gas que rodea a WR102 puede ser probablemente restos de la antigua capa exterior de hidrógeno de la estrella. Otra teoría sostiene que la nube surgió como resultado del flujo de partículas emitido por la estrella. El WR102 no es el único lugar extraordinariamente abrasador del universo. Por ejemplo, las estrellas WR142, WR30A y WR93b, así como la estrella central de la nebulosa de la mariposa NGC 6302, son tan calientes como unos 200.000 Kelvin. Algunas enanas blancas pueden tener casi la misma temperatura superficial. Sin embargo, todo esto no es rival para las estrellas de neutrones. Cuando nacen las estrellas de neutrones, su temperatura puede alcanzar la asombrosa cifra de 100.000 millones de Kelvin. Las emisiones activas de neutrinos las enfrían rápidamente. Pero en cualquier caso, la temperatura de la superficie de cualquier estrella de neutrones nunca es inferior a unos cientos de miles de Kelvin. En cuanto a sus núcleos, hay que admitir que deben estar más calientes todavía. Dicho esto, es muy poco probable que se supere alguna vez el último récord de temperatura. Según los conceptos cosmológicos actuales, la temperatura del universo en el momento de la hipotética gran explosión era de aproximadamente 1.4 por 10 a la 32 Kelvin.
Este valor, que es una constante física fundamental, se denomina temperatura de Planck. La física contemporánea no es capaz de definir una sustancia de temperatura superior, ya que las leyes físicas se distorsionan más allá de cualquier reconocimiento en condiciones tan increíblemente duras que van más allá de nuestra imaginación. Según los datos disponibles sobre la evolución de las estrellas, WR102 se encuentra al final de su trayectoria vital. A diferencia de las luminarias de la secuencia principal, las estrellas Wolf-Rayet no se expanden durante las etapas finales de su evolución. La elevada masa mantiene la materia de la estrella comprimida en una bola densa y caliente. Sin embargo, la importante pérdida de masa debida a los vientos estelares acabará por desestabilizar a la estrella. Si las estimaciones actuales son exactas, WR102 parece estar listo para convertirse en supernova en cualquier momento de los próximos 1500 años, teniendo en cuenta que la distancia entre la estrella y la Tierra es de 10.000 años luz, y es muy probable que el evento ya haya tenido lugar. Una supernova habría ido acompañada de una llamarada de rayos gamma muy potente. Afortunadamente, nuestro planeta está demasiado lejos para sufrir los efectos perniciosos de esta peligrosa emisión. El WR102 se compone de elementos químicos bastante pesados e incluso de hierro. Su posterior evolución le obliga a contraerse hasta un punto crítico. La gran explosión que cierra el ciclo de vida de la estrella desencadenará violentos procesos de captura de protones y neutrones. De este modo se formarán elementos aún más pesados, incluso los transuránicos. Con el tiempo, WR102 será sustituida por una estrella de neutrones, un cuerpo celeste increíblemente caliente y denso. Las envolturas exteriores de la exestrella, desechadas por la explosión, formarán una nebulosa. Se enfriará lentamente, liberando su calor en el espacio circundante. Muchos miles de millones de años después, esta materia puede formar un nuevo sistema planetario. Esta es la evolución masiva del universo. Las explosiones de supernovas liberan nuevos elementos, cometas. Estos cuerpos cósmicos forman sistemas complejos unidos por la gravedad. Los elementos que los componen entran en reacciones químicas entre sí, formando una infinita variedad de compuestos. Esto es lo que hace que el proceso de conocimiento del universo sea interminable.